Marcus, ¿qué sucedió? Has trabajado más de lo que deberías, pequeña. Se te bajó la presión y te desmayaste. La pequeña Crystal no puede trabajar mucho porque se enferma. Crystal, no puedes hacer todo tú sola y además atenderme. No es necesario. Tratarme como una persona más es suficiente para mí. Pero, ¿qué se supone que haga? Te prometí que todo mejoraría. Crystal, acepté volver porque dijiste que todo sería diferente. Pero eso no significa que dejaré de ser tu pasante. No están conformes si me dejo llevar. Pero tampoco lo están si me controlo y los trato mejor. Nunca es suficiente. Olvídate de dejarte llevar o controlarte. Solo sé tú misma. Ahora, iré a la ciudad por unos medicamentos. El show no puede continuar si la presentadora no está en condiciones. Bien, tomaré lo que sea si con eso dejan de molestarme. Regresamos en la noche. Vamos, Dina. ¿Y pasar horas escuchando tu mezcla de música country? No, gracias. Yo me quedo. Si no quiere ir, puede quedarse con nosotros. No lo sé. Por favor, deja que me quede. Odio viajar. Está bien, Marcus. Sabes que puedo con ella. Bien. Nina, hazle caso a Crystal. Nos vemos cuando regrese. ¡Buen viaje! ¿Qué? ¿Qué estás esperando? Haz tu trabajo. En el capítulo anterior, los campistas demostraron su verdadera naturaleza al enfrentar la presión de llegar a la semifinal. James, Aiden, Rhea y Rosa hicieron una alianza contra Hunter. Aunque a nadie le importó eso cuando se descubrió que Rosa había robado los objetos personales de sus compañeros. Luego de ser expulsada, Rhea le confesó a Rosa que la inculpó como parte de un siniestro plan. Solo quedan 4 campistas. ¿Qué pasará ahora que estamos cerca de la final? Descúbranlo en un nuevo episodio de Campamento Desventura. Aiden, llegué a los 2 millones de seguidores. Felicidades, James. Sabía que lo lograrías. A ti también te ha ido bien en las redes sociales últimamente, ¿eh? Eso creo. La verdad no estoy muy atento a eso. Hola chicos, buen día. ¿Cómo están? Bien, algo cansado por correr tanto ayer. Sigo procesando lo que pasó con Rosa. Pues al menos obtuvo lo que merecía. Pero bueno, solo nos queda un obstáculo en nuestro camino para llegar a la final. Hunter. Definitivamente no podemos dejar que vuelva a ganar la inmunidad. Lo sé. Estoy harta de que gane una y otra vez. Parece que Crystal está enferma y se pospuso el desafío para la tarde. Aiden y yo iremos al lago, por si quieres venir. Suena bien. Hola, Rhea. Lamento molestarte. ¿Cómo estás? Hunter, qué sorpresa. Dime, ¿en qué puedo ayudarte? Iré al grano. Quiero proponerte una alianza. Wow, eso es inesperado. ¿No te habías interesado en hablar conmigo hasta ahora? Lo sé. Disculpa, estuve distraído. ¿Por qué querría yo estar en una alianza contigo? Sé que tienes una alianza con James y Aiden, pero... piensa un momento, Rhea. ¿Qué pasará cuando yo no esté? ¿Quién crees que sigue? Si nos unimos, garantizamos una final entre nosotros dos. Eso es mejor que quedar de tercera. De acuerdo. No te arrepentirás. Ahora vete para que no sospechen. Tengo a James y a Aiden por un lado. Y ahora tengo al desesperado de Hunter en el otro. Se siente bien tener el control del juego.
te vas a meter? ¿Por qué no te quitas la camisa y me acompañas? Yo no me sentiría muy cómodo haciéndolo. No hay problema. Entonces entra así. ¿Puedes creer lo cerca que estamos de llegar a la final? Ha sido una locura, ¿no? Pronto uno de nosotros será millonario. Lo sé, es increíble. Pero, ¿qué es lo que pasará después de esto? ¿Después de qué? Después de que termine el juego y ya no tengamos que estar en el campamento nunca más. Lo que pasará es que seremos más famosos, lo que nos dará dinero para hacer lo que queramos. Podemos irnos de viaje. Si te interesa. Claro. ¡Me encantaría! ¡Genial! James, quiero decirte algo. No me siento muy cómodo con el tema, pero siento que debo decírtelo. ¿Qué pasa, amigo? ¿Recuerdas el desafío de preguntas cuando Crystal hizo una que nadie de nuestro equipo respondió? Aiden, está bien. No te preocupes. No tienes que sentirte forzado a hablarlo conmigo hasta que te sientas cómodo. Nada va a cambiar lo que pienso de ti. Me siento muy relajado cuando estoy con Aiden. Sin importar quién gane, me gustaría que seamos amigos después de esto. Atención, campistas. El desafío está a punto de comenzar. Los veo en la playa en 15 minutos. Bienvenidos, campistas. Este desafío es muy importante porque quien lo gane tendrá asegurado su lugar en la final. ¿En la final? Espera, ¿una final de 3? Parece que alguien necesita adelantar sus vacaciones. Silencio. Ustedes deben jugar, no opinar. Para la primera parte del desafío, subirán a esa colina de rocas que tiene 4 niveles. Deberán escoger un nivel y saltar al agua, pero no podrán hacerlo del mismo nivel del que ya haya saltado alguien. Dependiendo del nivel en el que salten, será la ventaja que tendrán en la siguiente parte del desafío. Una final de 3 cambia mis planes. Supongo que tendré que adelantar las cosas. No sé si puedo hacer esto. No me gustan las alturas. Vamos, puedes hacerlo. Aquí vamos. En sus marcas, ¿listos? ¡Fuera! ¡Au! Oye, ¿qué pasa? Lo siento, Hunter, cambio de planes. Esta ventaja será mía. ¿Desde cuándo Ria es tan competitiva? Es en serio, James, no sé si puedo hacer esto. Las alturas me aterran. Igual que la tarántula que sostuviste como si nada. Puedes hacer lo que sea, Aiden. Solo necesitas un empujón. Tienes razón. Vamos. Ria salta del nivel 4. Y sin titubear, Hunter salta del nivel 3. Bien, Aiden. Este es el nivel más bajo. Solo respira. Cuenta hasta 3 y salta. Ok, aquí voy. 1, 2. ¡Nos vemos abajo! Y finalmente, en una extraña y valiente demostración, Aiden y James saltan de los niveles bajos. Eso completa la primera fase del desafío. Vayan a secarse y a cambiarse. Los veré de nuevo en el bosque en minutos. Cuando James dijo que me daría un empujón, creí que lo decía metafóricamente. Es muy peligroso tener una alianza con una pareja tan cerca de la final. Pero sé exactamente cómo lidiar con ellos. Cuando robé el teléfono de James, me enteré de cosas algo comprometedoras.
Gracias por darme ese empujón, James. Lo necesitaba. No es nada. ¡Ay, son tan lindos! Seguro que a tus seguidores les encanta ese contenido, ¿verdad, James? ¿De qué estás hablando? Tú sabes de qué hablo. ¿Qué está pasando? Bien, ¿no quieres decirlo? Yo lo haré. En la mañana, James dejó su celular en el muelle mientras nadaban. Lo encontré y se lo iba a regresar. Pero llegaron unos mensajes muy sospechosos que no pude ignorar. ¿Qué? ¿Y con qué permiso tomaste y revisaste mi celular? Mejor cállate. No me voy a callar. No puedes hacer esto y salirte con la tuya. ¿Hacer qué? Nada. No le escuches, Aiden. Solo dirá cosas sin sentido. James te ha estado usando para aumentar su influencia en redes sociales. Le llegan muchos mensajes ofreciéndole dinero por tomarse fotos y videos contigo. Esta relación no ha sido más que un negocio para él. Eso no es verdad. Puedo explicarlo. Le dijo a uno de sus amigos que estaba feliz de haber encontrado a alguien tan inocente como para que se creyera todo. Mientes. ¿Estoy mintiendo, James? No, pero puedo explicar todo. ¿Es en serio, James? ¿Por qué no le muestras tu teléfono? Oh, ya sé. No quieres que tus seguidores se enteren de todo lo que has dicho sobre él. Debí saberlo. Lo único que te importa son tus seguidores. Al diablo, mis seguidores. Esos fracasados no me interesan. ¿Qué dijiste? ¿Acaso llamaste fracasados a tus seguidores? Aiden. ¡No me hables! Chicos, tranquilos. ¡Cállate, Hunter! Pero la segunda parte está por comenzar. No me interesa ningún desafío. Necesito hablar contigo. Déjame en paz, James. No quiero hablar contigo. Él no tenía por qué hacer eso. No me culpen. No dije ninguna mentira. Yo solo expuse lo que leí. Que James odia a sus seguidores. Bien, comencemos la siguiente parte del desafío. Es muy sencillo. Deberán utilizar una resortera con su munición para darle un objetivo. En este caso, por haber ganado la etapa anterior, Rhea tiene una resortera grande y disparará sandías. Hunter tendrá una mediana y disparará piñas. Aiden tendrá una pequeña y disparará limones. James decidió no participar en este desafío, por lo que no tendrá la oportunidad de ganar la inmunidad. ¿Disculpa? ¿A qué debemos disparar? ¡Buena suerte tratando de ganarme! Ahí está tu respuesta. Su objetivo será Nina. El primero que lo logre ganará el desafío y la inmunidad. Si nadie más tiene algo que decir, ¡comiencen! ¿Qué pueden hacer? Sé muy bien lo que estás tramando, Rhea. Solo quería que te dieras cuenta. ¿Desde cuándo yo te importo? Solo quieres distraerme del juego. No dije ninguna mentira. Lo sé, pero te guardaste la información para decírmela justo ahora. ¿Y eso qué importa? Eres un oportunista. Bueno, podré ser una oportunista, pero al menos no me utilizaron para ganar seguidores. ¿Pueden discutir menos y disparar más? ¡Que empiece el desafío de verdad! ¡Cállate, Nina! ¡Ah! ¡No siento mi rostro! ¡No me digan que ya se cansaron! ¡Qué debiluchos! Hey, Rhea. ¿Qué quieres, Hunter? No es el mejor momento para hablar. Parece que nuestra alianza ya no sigue en pie. Bueno, no te necesito. Me ignoraste cuando estábamos en el equipo verde. Y ahora solo me buscas porque estás desesperado. Estás fuera de control.
No debes meterte en la vida privada de los demás. ¿Qué te importa, Hunter? Hay cosas más importantes que deberían preocuparte. ¡Ya cállense! ¿En serio crees que con unos cuantos limones vas a derribarme? Necesitas mucho más para... Diablos, tengo que arreglarla antes de que Marcus regrese. En fin, Aiden gana el desafío y la inmunidad. Los veré esta noche en la última ceremonia de eliminación. Es la primera vez desde la fusión que no gano la inmunidad. Estoy algo nervioso. ¿Debo hacer algo o podrían eliminarme? Lo siento por todo lo que pasó hoy. Está bien, solo soy un idiota. Me sentí mal por toda esta situación. Sé que esto es solo un juego, pero es inevitable formar lazos con los demás. Realmente me importa Aiden. Dije cosas horribles al principio con mis amigos, pero eso no es lo que siento ahora. Ria estuvo mal en hacer eso. No es su culpa, es mía, y eso es lo que me hace sentir peor. Sabes, puede que tengas razón, pero no debes quedarte atrapado en eso. Debes tomar tiempo para pensar y resolver las cosas. Fue el consejo que me dio Rosa antes de irse y me ayudó a reflexionar. Estoy perdiendo todo. La mitad de mis seguidores ya se han ido. Me están cancelando en redes sociales. Mis amigos no quieren saber nada de mí y Aiden tampoco. Bienvenidos, campistas, a la última ceremonia de eliminación de la temporada. Un dramático día para los últimos 4. Todos han votado y tomado su decisión. Pero antes, si alguien tiene un tótem de inmunidad y desea utilizarlo, esta es la última noche para hacerlo. Si creen que se pueden deshacer de mí tan fácil, están muy equivocados. Tengo el tótem y quiero usarlo esta noche. ¿Qué? Oh, rayos. Esperen, ¿ese no es el tótem que perdió Rosa? ¡Tú se lo robaste! Muy tarde, Sherlock. Puedo confirmar que esto es un tótem de inmunidad. Cualquier voto contra Ria no contará. Leeré los votos. Primer voto, Ria, no cuenta. Ria, no cuenta. Ria, no cuenta. Queda un solo voto. El expulsado de Campamento Desventura es... Hunter. Esta vez un voto fue suficiente. Estás fuera del juego. ¡No! ¿Tan cerca de la final? Pude haber ganado ese desafío. Ay, lo sé. Por eso estás afuera. Aún no llega Marcus para llevarte en el bus. Puedes quedarte en producción esta noche. Hunter por fin está afuera. James y Aiden son una bola de emociones inestables con el corazón roto. La opción perfecta para llegar a la final. A este punto no me importa a nadie. Espero ganar ese $1,000,000 y no volver a ver las caras de estas personas nunca más. Estoy feliz de seguir en el juego. Esto me dará al menos un día más para intentar arreglar las cosas con Aiden. Hola. Quiero tomar un momento para agradecer los Patreons que apoyan este programa. Krista Miller, Froggy RFF, Brandon Cárdenas, Brion Thomas, José Moreno López, Katy Kubi, Michael Horowitz, Holden M, Fabiano Ramírez Hurtado, Yvonne Sillas, Spicy Kimbap, Nightmare Foxy 30,000, Oliver Vera, Vispa King, Rye Guy, Helly, Sofía Miller, Bad Lucky AE, Ares, Extreme Xavier 15, Phoenix Flare, Carson,
Epic Username, Fanatic Mantis, Lavish Shadow, Masa Lucci, Michelle Van Son, Creepy Boy, Parker Azel, Emocorn Lord, Fairleiva, Witherverse, Chantilly Zimmerman, Starry Wintercove, Spruce King, Coconan, Mon the Local Whip, Acidic Gecko, Jeff Camaro, Extella, Dorian West, Harry Hart, Parker is Here, Oli, Charmander the Pro, Milo B, Pedro Sergio Bernal, Alexander, Ángel Lane F, Damien, Cool Drawer, Jesús Ulises Moreno, My Partner Alexis, Edmundo González, Elias is Here, Golden Amazing, Javi Cupa, Mr. Nonsense, Alicia Maxwell, Alex, Amelia, James Curtis, Ordarts, Emi Luna, Indigo, and Gen. Muchas gracias a todos por su apoyo. Hasta pronto.